Hola muchachos, bueno, en esta ocasión les voy a presentar el análisis y el pseudocódigo con su correspondiente prueba de escritorio del primer ejercicio que se le asignó el viernes de la semana pasada. Acá tenemos entonces nuestro enunciado. Queremos conocer los datos estadísticos de las personas extranjeras que han ingresado a nuestro país. Por lo tanto, necesitamos un algoritmo que lea la cantidad de personas de Italia, Francia, Rusia y Reino Unido y que muestre el porcentaje de personas provenientes de cada país y el total de extranjeros que nos visitaron. Como hemos visto en las primeras clases, debemos hacer primero el análisis. Recuerden que el análisis consiste en identificar los datos de entrada, el tipo de identificador y el tipo de variable, al igual que los datos de salida y las operaciones correspondientes para convertir los datos de entrada en esos datos de salida. Aquí entonces les voy a presentar mi versión del análisis que hice de ese ejercicio, donde tenemos lo siguiente. Datos de entrada. Los datos de entrada están claros en esta parte. ¿Cómo identificamos un dato de entrada? Una de las palabras que puede aparecer en el enunciado es lea o capture. En ese caso, como aquí nos está diciendo que lea la cantidad de personas de esos países, entonces los datos de entrada serán los siguientes. Cantidad de personas de Italia. El identificador lo llamé así, cantidad personas Italia. Observen que son tres palabras y para mejor lectura y de acuerdo a lo que nos recomienda llamar las variables, la primera va en minúscula y si hay más de una palabra, la primera letra de la siguiente palabra irá en mayúscula. Entonces nuestro identificador para cantidad de personas de Italia será cantidad personas Italia. Y el tipo de variable será entero. ¿Por qué entero? Porque las personas se cuentan de uno en uno, no con fracciones. Igual, entonces sería el segundo dato, cantidad de personas de Francia. Nuestro identificador será cantidad personas Francia, igualmente de tipo entero. El tercer dato de entrada, cantidad de personas de Rusia. El identificador corresponde será cantidad personas Rusia de tipo entero. Y el último, cantidad personas UK. Lo llamé UK porque en inglés es United Kingdom, de Reino Unido. Ahora vamos a mirar los datos de salida. Los datos de salida es lo que el algoritmo debe mostrar al final de su ejecución. Nos piden que mostremos el porcentaje de personas de cada país. Entonces acá para bien del ejercicio podemos colocar esta tabla, personas de porcentaje de personas de Italia. Ese es el correspondiente identificador y de tipo real. Recuerden que un porcentaje puede dar entero o con parte decimal. Entonces para abordar cualquiera de las dos opciones, el tipo de variable será real. El siguiente dato de salida es el porcentaje de personas de Francia. Nuestro identificador será porcentaje personas Francia. El tercero es porcentaje personas Rusia, porcentaje personas del Reino Unido. Y nos dicen que calculemos el total de extranjeros que nos visitaron. Yo llamé la variable o el identificador total extranjeros de tipo entero. Ahora les voy a mostrar las operaciones necesarias para dar con la solución del algoritmo. Para hallar los porcentajes de las personas de cada país, primero se debe calcular la suma de todas ellas. Entonces en esa variable total extranjeros voy a almacenar o le voy a asignar la cantidad o la suma de las personas de cada país. Luego calculamos el porcentaje de la siguiente manera. Porcentaje personas Italia se calcula como cantidad personas de Italia por 100 dividido total extranjero. Observen que la prioridad en esa operación se define por lo que hay dentro de paréntesis. Él evalúa la operación de izquierda a derecha
Primero él encuentra unos paréntesis, realiza la operación que hay dentro de los paréntesis y luego lo divide entre total extranjero, que está a la derecha. E igual para los demás porcentajes. Por eso era necesario calcular primero esta variable total extranjeros que está acá. Ahora vamos a observar la escritura del pseudocódigo. En esta estructura encontramos la palabra algoritmo, lo llamé estadísticas, y acá mire que se nos facilita la escritura del algoritmo porque previamente hemos realizado el análisis. Acá colocamos las variables de entrada, cantidad personas Italia, cantidad personas Francia, cantidad personas Rusia y cantidad personas de Reino Unido de tipo entero. Las salidas, porcentaje de personas de Italia, porcentaje de personas de Francia, porcentaje de personas de Rusia, porcentaje de personas de Reino Unido y total extranjeros, todas de tipo real. Y procedemos con la escritura del algoritmo, del pseudocódigo. Recuerden que la instrucción escribir lo que hace es mostrar al usuario un mensaje. Entonces colocamos el comando escribir y dentro de comillas dobles el mensaje introduzca la cantidad de italianos. En ese momento, entonces, para que realmente el usuario pueda ingresar un valor, debemos colocar el comando leer y colocamos la variable en la cual queremos almacenar la cantidad de personas procedente de Italia, en este caso en la variable cantidad personas Italia. Cuando el usuario ingresa un valor entero, esa cantidad será almacenada acá. Luego, como son 4 países de donde estamos recibiendo personas, debemos mostrar el segundo mensaje. Entonces colocamos el comando escribir y el mensaje correspondiente introduzca la cantidad de franceses. Luego la sentencia con la instrucción leer cantidad personas de Francia. Y una vez el usuario ingresa un valor, quedará almacenado en esa variable. Y así para los visitantes de Rusia y británicos. Lo que acabamos de hacer es almacenar en las variables de entrada los valores correspondientes. Luego, la segunda parte del pseudocódigo tiene que ver con los cálculos. Esos cálculos ya están previamente explicados en el análisis. Entonces, total extranjeros es igual a la cantidad de personas de cada país. Esta variable cantidad personas Italia es esta misma que se leyó acá. Por lo tanto, cuando el pseudocódigo está ejecutando esta línea, todas las variables a la derecha del signo igual ya tienen un contenido. Luego procedemos a calcular los porcentajes de visitantes de cada país, como se explicó en el análisis, y cada línea me permite calcular el porcentaje de personas de cada país. La última parte del pseudocódigo es la salida o mostrar los resultados. No hace falta colocar, además del comando escribir, un mensaje, sino solamente la variable que quiero mostrar. Entonces aquí escribir total extranjeros me va a mostrar el número de personas totales procedente de los 4 países. Escribir porcentaje personas Italia, lo que me va a mostrar es el resultado de esta operación. Porcentaje personas Francia, el resultado de esta operación. Escribir porcentaje personas Rusia, el resultado de esta operación. Y por último, el porcentaje de personas del Reino Unido. Y acá termina nuestro pseudocódigo. Y la última parte, que consiste en la prueba de escritorio, recuerden que es equivalente o se debe realizar a través de una tabla. En ese caso, una tabla donde cada columna va a proceder con una instrucción correspondiente a la que está en el pseudocódigo y las demás columnas correspondientes a las variables de entrada, los procesos, las variables de salida, y en este caso coloqué la última columna escribir, que donde voy a mostrar el resultado final del pseudocódigo. Para bien del ejercicio, aquí omití el valor completo de las variables para que me cupiera dentro de la columna.
y no crear una tabla de difícil lectura. ¿Qué hacemos entonces? Lo que hacemos es, en esta columna, coloqué las instrucciones del pseudocódigo. Observen que aquí dice leer CPI. CPI es cantidad de personas de Italia. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando el algoritmo se ejecuta en esta línea, permítanme un momentico, voy a dividir la pantalla para que puedan ver las dos partes del algoritmo y la prueba de escritorio. Entonces, leer CPI es equivalente a esta línea. Entonces, supongamos que cuando se ejecuta el pseudocódigo, el usuario o la persona que está ingresando los datos dijo personas de Italia, entonces digitó 25. En ese momento, en la variable cantidad de personas de Italia se guarda el valor de 25. Luego, procede con esa instrucción, leer cantidad de personas de Francia, equivalente a esta, CPF, cantidad de personas de Francia. Y vamos a suponer que la cantidad de franceses fue de 4. Entonces en la variable cantidad de personas de Francia se almacena en ese momento el número 4. Luego se ejecuta esta línea, leer cantidad de personas de Rusia. Entonces leer CPR, supongamos que introdujimos el valor de 6. Y por último la cantidad de personas del Reino Unido, y vamos a suponer que fueron 7. Luego, acá tenemos el cálculo de total extranjeros, que en nuestra prueba de escritorio, esa variable, para no colocar el nombre completo, lo llamé TE. ¿Por qué da 44? Porque TE es igual a la suma de las 4 variables de entrada, en ese caso es 42. Luego, vamos a calcular los porcentajes de cada país. Observen que acá está la misma operación. Esta operación de acá es igual a esta. Porcentaje de italianos es igual a la cantidad de personas de Italia, miremoslo acá, multiplicado por 100, dividido total extranjeros. Y eso nos da 59,52. Observen que es un número real. ¿Por qué? Porque el porcentaje, en ese caso, la división me dio un número decimal. Entonces, por eso lo definimos desde el principio como un número real. Y así para los demás porcentajes. Entonces, el porcentaje de franceses es del 9.52, el de rusos 14.28 y el de británicos de 16.66. Entonces, en ese momento hemos ejecutado esas operaciones. Y luego, la salida. Observe que aquí este comando en la prueba de escritorio equivale a este. Entonces, escribir total extranjeros lo que hace es mostrar acá en la última columna el contenido de la variable total extranjeros, que acá lo vimos que era de 42. Miremoslo acá, 42. Entonces, ese 42 es el que se está mostrando acá. Luego, escribir porcentaje de personas de Italia, me aparece que me imprime 59.52. ¿Qué tiene esa variable? Este valor de acá. Luego me dice que me imprima el porcentaje de personas de Rusia. Observe que el porcentaje de personas de Rusia es 14.28. Entonces el contenido de esa variable me lo va a mostrar acá. Y por último me muestra lo que hay en la variable porcentaje de personas del Reino Unido y es 16.66. Así entonces termina esta primera parte donde les he mostrado el análisis, el pseudocódigo y la prueba de escritorio. En el siguiente video entonces les mostraré el siguiente paso, que es la codificación en el lenguaje Java. Espero entonces sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes para que el aprendizaje en algoritmo sea el mejor para ustedes.